Hola, Inma. Todo fue culpa de La Google, lo tecnología. juramos. Bien, ¿y tú, ¿Cómo adorada? está? Muy, muy bien, muy bien, muy bien. Ha habido un momento que he pensado que no íbamos a poder hacer el directo, pero ya está, ya estamos aquí. Vamos a esperar, si quieres, un poquito a que se vaya uniendo la gente, que al final, como, bueno, pues vamos con retraso, pues vamos a tener este pequeño, ¿no? Este pequeño Claro. tiempecito para ver si se conecta la gente. Bueno, ¿cómo, Yo muy qué bien por tal? acá, ¿Qué tal estás? en México, de mañana. ¿Cómo va todo por allá? Pues aquí ya atardeciendo y bueno, fenomenal. Recién entrada la primavera, que pasamos mucho frío aquí en Madrid, pasamos mucho frío. Así que bueno, fenomenal. Sí. Así que nada, vamos ya, sí, bueno, poquito a poco la gente se va uniendo. Bueno, muchísimas gracias, Mariana, por aceptar mi invitación. Mariana de Quantum, que prefiero que te presentes tú, si te parece bien, y Claro, así nos claro. cuentas lo que a ti te ¿Qué apetezca. tal? Mi nombre es Mariana Fresnedo y yo soy ingeniera de profesión, lo cual es una mente muy escéptica, muy racional, ¿no? Entonces a mí todo este mundo energético, de conciencia, de vibración, de la ley de la atracción y la manifestación, me parecía una cosa de fritos, esa es la verdad. O sea, yo no entendía nada de este mundo, me parecía una locura, para mí era muy evidente la vida, ¿no? Uno trabaja duro, escala la escalera laboral y entonces, nada, uno cosecha sus resultados. Y obviamente cuando la mente es así de rígida, esa misma rigidez se ve reflejada en todas las relaciones, ¿no? En relación de pareja, en amistades, en familia, en la relación con el cuerpo, etcétera. Entonces, cuando una mente es así de rígida, como no es sostenible, todo lo falso es cuestión de tiempo que se caiga. Y cuando eso se cayó, la vida misma me invitó a buscar respuestas que no estaba encontrando. No estaba encontrando en a lo mejor psicoterapia tradicional. Y me acuerdo a un montón de todo tipo de técnicas de terapias de retiro y todo el mundo me decía, Mariana, es que abre tu corazón. Y yo, ¿cómo? ¿Dónde están los pasos? ¿Quién me dice cuáles son los pasos para abrir el corazón? O me decían, pídele al universo la abundancia que ya eres y que te mereces. Y yo, ¿cómo? O sea, ¿dónde están los pasos? Porque yo llevo pidiendo números de lotería y no llegan. O sea, eso de que pide y se te dará, a mí al menos no me funciona. Y siempre que tenía estas dudas me decían, ay, es que eres demasiado mental. Es que deja de ser mente. Entonces, menos entendía cómo que tenía que ser si iba tan en contra de mi naturaleza curiosa, ¿no? Y al final, hasta que llegué a física cuántica, un lenguaje que sí entendía, la física cuántica, ya sé, mucha gente lo escucha y dice, Dios no, no me remontes, te suplico, a clase de física del colegio porque la reprobé y la pasé muy mal. No, les juro que no es eso, física cuántica. Hasta que llegué a física cuántica fue que empecé a hacer mucho clic, me empezaron a caer muchos clics, muchas conexiones de decir, ah, ya entendí qué es eso de vibrar alto. Ay, claro, ya entendí. Entonces, cómo se le pide al universo. Claro, ya me hace todo el sentido. Entonces, gracias a la física cuántica, que es como un terrenito, es un lenguaje muy seguro para el escéptico, ¿no? Para la mente escéptica que dice todo esto está de fritos, que le permite dar ese salto de fe, que le permite ir a desarrollar una relación con el universo, con el espíritu, fuente, madre, padre, creador, como cada quien le quiera decir, es perfecto. Y mucho me empezó a hacer, digamos que mucho clic, y pues yo me fui como directo a estudiar todo eso que estaba allá adentro. Me encontré con la meditación, me encontré con la hipnosis, me encontré con un montón de técnicas, de herramientas, y así nació Quantum Quip. Quantum Quip es una plataforma donde se te brindan herramientas, donde se te ofrecen eh, espacios de reflexión de alta conciencia, donde aplicamos herramientas de reprogramación para al final liberarnos, ¿no? De la propia limitación de la mente que luego uno solito se coloca ahí. Y siempre visto desde la óptica de la física cuántica. De ahí también nació esta espíritu ciencia. Pero ¿cómo pasa de la mente a hacerse ¿Cómo cuerpo? pasa de la mente a hacerse cuerpo? ¿Cómo? Me refiero, o sea, ese momento en el que tú empiezas a sentir,
lo que es vibrar alto, que tú empiezas a sentir que tu cuerpo reacciona ante ciertos estímulos en las meditaciones, empiezas a sentir cosas, cómo pasas de la mente claro, yo digo hacerlo cuerpo, ¿no? Bueno, creo que ¿Cómo eso pasas de ese siempre estado está pasando, al no solo en otro? meditación, siempre está pasando, siempre estamos en un sentir también. Aquí el tema es entender que tenemos un observador consciente aquí adentro, que en la mayoría del tiempo ese observador consciente está dormido en el mar de una inconsciencia, y cuando tenemos esos como despertares, entonces podemos direccionar la atención a aquel sentir, a aquel movimiento, a aquella sensación, a aquella inspiración, a aquel momento que te marca una guía, una intuición, un habla. Entonces, eso siempre creo que está pasando. El tema es que nosotros entrenemos a esa atención, entrenemos nuestra propia atención, en donde pongamos nuestra atención, vamos a poner toda nuestra energía. Entre más entrenes a tu atención, más despiertas a ese observador consciente que es capaz de observar toda la realidad creada a través de creencias y pensamiento. Y entonces se te regresa o recuerdas el poder que siempre has tenido de elegir. Vale. ¿Qué es la física cuántica? Para ir Sí. La aterrizando física cuántica es la conceptos. ciencia que estudia el mundo de lo pequeñito. La cuántica es el paquete pequeño de información, el más pequeñito. Entonces, la física cuántica estudia el mundo de las partículas subatómicas. Cuando digo partículas subatómicas me refiero a electrones, protones, neutrones, y aquí otra vez todo el mundo dice, no, no me regreses a eso. No es algo realmente a lo que le tengamos que tener miedo, porque es muy sencillo. Miren, resulta que adentro de los átomos, ¿no? Que está el electrón, protón, neutrón, adentro del protón y neutrón hay otras señoras que se llaman quarks, y adentro de los quarks hay otra partícula subatómica que se llaman gluons. Y el gluon es solo una tira de vibración, es una tira, es una cuerda que va vibrando, así se llama, esto viene de la teoría de las cuerdas. Entonces, muy en el fondo de todo lo que existe, de toda la materia, de todo lo invisible, como a lo mejor también podría ser el oxígeno, de todo lo que existe, en el fondo, que está hecho de átomos, electrones, protones, neutrones, en el fondo hay quarks, en el fondo hay solo una tira de vibración, y esta vibración va a una frecuencia, así se mide la energía. Entonces, todo está compuesto de energía, por eso se dice que todo es energía. Y la energía se mide bajo este término que se llama frecuencia vibratoria. Frecuencia vibratoria, de aquí viene el corto de la palabra vibra, vibrar alto, vibrar bajo, se refiere a la cantidad de sub y bajas que tiene una ondita en un segundo. Entonces, toda la frecuencia se mide en un segundo. Entonces, ¿cuántos sub y bajas tuvo esa ondita en un segundo? Entonces, por ejemplo, frecuencia vibratoria 3. Significa que tiene 3 sub y bajas, baja sub 1, baja sub 2, baja sub 3 en un segundo. Si de repente te encuentras con una frecuencia de 20, significa que tiene 20 sub y bajas, 20 en el mismo segundo. Entonces, entre más alta la frecuencia, pues tiene que ir más rápido ese impulso para generar esos ciclos o esos sub y bajas porque tiene el mismo segundo. ¿Okay? Entonces, entre más alta la frecuencia, más rápido tiene que ir, más impulso, más velocidad, más fuerza, más potencia para poder, digamos, realizar toda esa frecuencia. Entonces, siempre que estamos hablando de cuántica, estamos hablando de energía, estamos hablando de onditas de vibración que van a una frecuencia. Y la frecuencia, la energía, el lenguaje de la energía es la conexión. Una ondita de energía, lo único que puede hacer es conectar con otra. Y todo, tú, yo, todos los que nos están viendo, pues tenemos un cuerpo, ¿no? Pero nuestro cuerpo, si nos metemos directo a las moléculas, los que se acuerdan de mí, mis amigos nerdos que estén por aquí, el chon, ¿no? El carbono, hidrógeno, oxígeno, nitrógeno, de eso estamos hechos. Esos a su vez están hechos de átomos, esos están hechos de electrones, protones, neutrones, esos están hechos de quarks, esos están hechos de gluons. Entonces, muy en el fondo somos una suma promedio de todas estas frecuencias, de todas las onditas que nos componen. Y esta energía que somos, lo único que puede hacer es conectar con otra ondita. Entonces, resulta que esta ondita que somos no se queda atrapada en el cuerpo. Porque si imagínate que nos ponemos unos lentes de física cuántica, todo, todo lo veríamos como en onditas. Entonces, realmente no existe límite físico, no existen los límites del cuerpo, porque también son onditas. La piel también es una ondita. Entonces, toda la energía que somos realmente sale de nuestro cuerpo. Se llama el campo energético o el campo electromagnético. Es lo mismo. Esto está medido. Hay máquinas que miden esto. Y este campo electromagnético es un montón de onditas saliendo y que va a ser en automático
la frecuencia, conectar con más de su misma frecuencia. Lo similar es en donde se atrae, es en lo que resuena, la ley de la resonancia. La resonancia va a conectar con más de lo mismo. Y ese momento de conexión, ese momentito de conexión entre lo que tú estás siendo, lo que tú estás, la información que tú estás vibrando, va a conectar con más aquello de lo mismo, de la misma frecuencia. Y ese momento de conexión se llama ley de la atracción, se llama manifestación. Es tan interesante. Y ahora utilizar, tanto me están haciendo algunas preguntas, ¿no? Algunas interesantes, pero si nos importa, dejamos las preguntas para el final. ¿Cómo nos afecta esto, Mariana? Es decir, vale, pero esto ¿cómo me afecta a mí? Bueno, En creo mi que vida. pregunta súper obligada, ¿no? ¿Quién le dijo a mis onditas que se pongan a vibrar en eso? Porque creo que todos conocemos la ley del espejo, ¿no? Como es afuera, es adentro. Si de alguna forma tú estás atrayendo eso es porque estás, o sea, digamos que produciendo esa información. Entonces, ¿cómo a mí me afecta esto? Voltemos a ver la realidad. Y si una parte de nosotros es creadora de la realidad, digo una parte, ¿eh? Porque hay una parte espiritual que para mí siempre todo es Dios y todo va a ser Dios y Dios fluye a través de nosotros y a Dios no se le escapó el ego, o sea, todo cumple un plan divino, pero sí una parte de nosotros que tiene la capacidad de crear a través de la elección desde el observador consciente, entonces, ¿qué estoy creando yo con mi vida? Y aquí hay que entender algo importante, porque ¿quién le está diciendo a mis onditas de energía que sigan atrayendo el mismo patrón de pareja, el mismo patrón de negocio, la misma relación con el dinero? ¿Por qué hay unos que viven o atraen abundancia y otros están en total carencia? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Cómo es que pasa esto? Entonces, aquí, ¿quién le está diciendo a mi información que vibre en esa frecuencia? El inconsciente. El inconsciente activo se llama subconsciente. El subconsciente es que tiene el mando de nuestra energía. Es como el volante, trae el volante de todo nuestro vehículo energético y lo va a direccionar hacia una posibilidad, hacia una manifestación. Todo el tiempo estamos manifestando. Entonces, ¿cómo se formó ese inconsciente? Sabemos que empieza desde los 0 años hasta los 7 años. Se forma el 95% de la información que está ahí. Digo 0 años porque el inconsciente del cerebro se empieza a formar desde las 2 semanas de gestación. O sea, desde que estamos 2 semanas en panza de mamá, ya se está bajando cierta información y se empieza a formar el cerebro. Al final, el cerebro son un montón de conexiones neuronales que son lo que permiten el guardado y el procesamiento de la información. Dentro de ese guardado de información, ¿qué es? Son creencias. Las creencias que tenemos o que se programan de acuerdo al entorno, la familia, la cultura, el momento de vida en el que estemos, se empiezan a generar estas creencias entre los 0 y los 7 años que se siguen reforzando entre los 8 y los 14. Esas creencias son las que producen pensamiento. El pensamiento es materia energética, es materia prima energética. Es la forma en la que construyo sobre el bloque de verdad, que es una creencia. La creencia es todo aquello que yo considero como una verdad absoluta. Entonces, ese bloque construye pensamiento y ese pensamiento construye emoción. Y la emoción es un amplificador energético, o sea, se descarga en nuestro cuerpo. Al final, la emoción son más de lo mismo, son más onditas. Entonces, ¿qué pasa? Ve qué fuerte esto que pasa. Creencias, se produce pensamiento, se produce emoción, luego hay emociones que producen pensamiento, entonces hay más emoción y ya de ahí ya no sabemos qué fue primero, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esas onditas de las emociones que bajan al cuerpo empiezan a somatizarse en nuestros órganos, en nuestras células. ¿Qué son las células? Las células son más onditas. Entonces, si lo vemos desde la cuántica, tienes una ondita que está llegando con otra ondita que ya está ahí. Son dos frecuencias. Cuando dos onditas conectan, existe una transformación. Esto en física cuántica se le conoce como la superposición de la onda. La transformación energética solo puede haber de dos. O construye la frecuencia o destruye la frecuencia. Cuando estas dos onditas a la hora de conectar suman su potencia, suman sus velocidades, suman sus fuerzas,
entonces está construyendo la frecuencia, está aumentando la velocidad, por ende hay mayor energía, hay más impulso para crear. Energía es solo tu capacidad para crear, no es algo místico. Si buscamos en el diccionario qué es energía, energía es tu capacidad de ejecutar un movimiento, una transformación. O sea, crear algo. Todo lo que podemos hacer, lo podemos hacer porque tenemos la energía para hacerlo. Entonces, cuando existe esta transformación constructiva es porque está subiendo la vibración, está subiendo la frecuencia. ¿O qué pasa? Viene una emoción, que es una ondita, va a una frecuencia, tiene una vibración, se somatiza en las células y en lugar de construir, destruye. Baja la frecuencia, cancelan esas velocidades, pierde potencia, pierde fuerza y eso es que te baje la vibración. Paréntesis muy importante. Ninguna emoción es buena y mala. La emoción negativa no es mala. Sentir emociones negativas no te baja la frecuencia. Son partes de nuestro rango emocional y son partes de la humanidad y de nuestra historia, de nuestra epigenética, o sea, no, de nuestra fisiología, no lo vamos a poder evitar. Realmente lo que nos baja la frecuencia es la represión emocional. Sentir miedo, sentir enojo y hacer como que no pasó. O no quererme dar un espacio para observar cuál es el mensaje de esa emoción. Pero sentir enojo per se no te baja la frecuencia. Lo que te baja la frecuencia es reprimir el enojo, eso sí. ¿Ok? Entonces, nuestra energía se va formando constantemente de lo que creemos verdadero, de lo que pensamos, de las emociones que se descargan y del permiso que yo le di a esa emoción o no. ¿Qué tanta represión o no hubo? ¿Qué tanta conciencia emocional hubo o no? Y esa transformación que sucede a nivel celular, o te sube la frecuencia o te baja la frecuencia. Y más, esa información, esa vibración va a salir de tu cuerpo y va a conectar con aquello de la misma frecuencia de forma automática. De todos los pensamientos que tenemos, entre 50,000 y 70,000 al día, hay 95% que son inconscientes. 90% son repetidos de ayer y esos de ayer y así hasta llegar a tus abuelos. Y 85% de ellos son negativos, tóxicos, apocalípticos, de tragedia. Entonces, ¿qué está pasando con nuestra materia prima energética? Pensamos apocalípticamente, vivimos en un futuro apocalíptico. Vivimos repitiéndonos la tragedia del pasado. Pensamos tóxicamente con queja, justificación y juicio, repetidamente y no nos dimos cuenta. Así funciona la mente inconsciente. Por eso mucho parte de este camino de autoconocimiento es echarse un clavado a las creencias que tenemos, que están produciendo toda esta energía destructiva, y entonces atender la creencia, porque todo surge desde la creencia. La energía que soy es solo un espejo del contenido que tiene la mente. La realidad que vivo es solo un espejo del contenido que tiene la mente. Todo lo que le ponga en la mente, consciente o inconscientemente, es lo que yo voy a vibrar, eso va a resonar y eso va a conectar con más de la misma frecuencia. Entonces, si uno quiere voltear a ver cómo esto nos afecta, bueno, pues voltea a ver tu realidad y qué tanto estrés o qué tanto sufrimiento o qué tanta abundancia y qué tanta paz hay. Y lo puedes elegir, puedes aventarte un viajecito de ir a encontrarte con toda esa información en el inconsciente y creo que si tienes una buena guía siempre te va a decir que eso que tienes o ese poder que tienes de elegir se llama Dios, ¿no? Cada quien puede elegir su lenguaje, pero al final es una inteligencia divina que siempre ha estado ahí para ti. Pero es un proceso lento y sobre todo identificar las creencias limitantes es complejo, es muy complejo porque, bueno, están inconscientes, obviamente, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las herramientas fundamentales que tenemos que desarrollar para, primero, identificar cuáles son esas creencias, transformarlas, que tampoco es cuestión de una tarde buena, es algo un poco más complejo. Según tu trabajo y desde tu enfoque, ¿cuáles serían los pasos a seguir para transformar y conseguir vibrar más alto? Que al final Claro. sería un poco el objetivo, ¿no? Mira, voy por el primer punto. Para identificar tu creencia limitante, hay varias formas que se puede hacer, que puede agilizar este proceso. Uno es, siempre que tú quieras algo, pregúntate, ¿qué te detiene? ¿Qué te detiene a que lo vivas o lo consigas? La respuesta es la limitante. Por ejemplo, quiero tener una casa, deja tú más grande, una que me funcione mejor, ¿no? Una que funcione
mejor. Ok, perfecto. ¿Qué te detiene? No, pues Mariana, dinero. Ok, la respuesta está en tu relación con el dinero. ¿Por qué no puedes tener más dinero? No, pues porque el dinero es difícil, creencia limitante. El dinero es difícil. Yo ya tomé eso como absoluta verdadera, como absoluta verdad. Y como yo percibo así el mundo, cada vez que considere dinero o posibilidad de hacer dinero o querer conectar con el dinero, se va a meter esta verdad que es muy difícil y entonces va a producir un montón de pensamiento de no se puede. Y ahí, en ese momento, esa creencia limitante está como secuestrando nuestra atención a que pueda haber otras posibilidades de cómo el dinero a veces no es tan difícil, o en donde sí hay oportunidad, o en donde sí hay posibilidad. Entonces, para encontrar las creencias limitantes es un tema de reflexión, de saber hacer preguntas y decir, ¿esto qué quiero? ¿Qué me detiene? Si la respuesta es medio como el dinero, ok, ¿qué del dinero o la familia? Ok, ¿qué de la familia me detiene? ¿Por qué la familia me detiene? La respuesta es tu creencia limitante. Otras formas muy evidentes de cómo sacar creencias limitantes, los miedos. Todos los miedos se esconden, están sostenidos desde una creencia limitante. Hay muchísimas como creencias limitantes generales, ¿no? Como por ejemplo, buscar la aprobación en alguien más. Súper creencia limitante. La creencia limitante es una fuga energética. Es como sostener una fuga, un hoyo, por donde se te fuga la energía que tienes para crear. Entonces, buscar la aprobación de los demás, creer que tu valía, tu valor está en el reconocimiento externo, creer que necesitas algo externo para ser feliz, todo eso es una creencia limitante. Y eso siempre va a fugar la energía que tenemos para crear, va a secuestrar la atención a que no podamos colocarla en una posibilidad, digamos, más elevada o la que sí queremos. Ahora, perfecto. Imagínense, ya encontré mis creencias limitantes. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo dejo de creer verdadero que el dinero es difícil? Hay 5 grandes corrientes de técnicas de reprogramación mental. Asterisco aquí. El proceso de reprogramación es lento, porque estamos jugando, estamos atendiendo mielina en el cerebro. Las conexiones neuronales fuertes están muy mielinizadas, es decir, son conexiones fuertes. No la voy a ir a romper con una vez que haga meditación. Por supuesto que no. Entonces, a mí me preguntan mucho, ¿cuántas más hipnosis tengo que hacer? ¿Cuánto más terapia tengo que tomar? O sea, no. Nos Además, interesa a todos. o sea, quiero dejar muy claro que aquí el objetivo es vivir el proceso, no llegar al resultado, sino vivir el proceso. Mira, Mariana, a mí me interesa mucho que nos respondas esto. ¿Cuántas hipnosis hace falta o cuántas meditaciones cuánticas hacen falta para cambiar? Pero, claro, yo te planteo lo siguiente. Tenemos unos patrones de pensamiento y sostenidos principalmente por el autoengaño. Entonces, es muchas veces, bueno, pues esos puntos ciegos que ni siquiera nos damos cuenta de que estamos ahí y que precisamente por el autoengaño y por la represión, posiblemente cuando llegamos a este tipo de herramientas, llegamos ya con la vibración bajita, ¿no? Entonces entiendo que se dificulta un poco más. Entonces, claro, hablamos de un proceso largo, pero ayer comentábamos si se podía pasar de A a C sin pasar por B. ¿No? Porque entiendo que muchas personas utilizan esta herramienta. Yo que trabajo en un proceso mucho más consciente y vamos sacando así como a poquito la información, muchas personas llegarán a tus herramientas con un, venga, esto rapidito, ¿no? Esto es un acelerador, entiendo, ¿no? Y la Yo realidad, estoy de ¿cuál acuerdo es, contigo en Mariana? que no podemos brincarnos el proceso. Creo que la prisa y la ansiedad por tener el proceso rápido es justo la revelación del patrón de pensamiento de que la vida tiene que ir a mi ritmo o de que tengo que llegar rápido a algún lugar. Ese es el patrón que se está revelando, es el patrón mental, la conducta mental de desesperación. Es Claro, control, que eso al final es definitiva. lo que está jugando en tu contra. Entonces, el objetivo no es llegar a C. El objetivo es vivir el proceso de A a B, de B a C, de C a D y lo que se te vaya revelando.
Claro, por supuesto que hay aceleradores, ¿no? Hay técnicas, hay herramientas, hay también cerebros para cada herramienta y hay herramientas para cierto tipo de personalidades. No todo le va a funcionar a todos. Hay unos que van a poder avanzar muchísimo en algún tipo de meditación, otros con algún tipo de hipnosis. Ahora sí que aquí entre gustos se rompen géneros y cada mente es un universo. Encuentra el tuyo, ¿no? Entonces, es un proceso. La meta en sí misma es vivir el proceso. No hay a dónde llegar. No hay que lograr. Lo único que hay que hacer es poder integrar el proceso con mucha presencia. ¿Qué tan presente estás en tu propio proceso? Y en ese proceso, ahí sí podemos hablar de las 5 grandes herramientas de reprogramación mental que existen. La número 1 es la meditación. La meditación es como el entrenamiento a la atención de decirle, epa, ya te me estás yendo a un futuro apocalíptico que no es real, es falso, es una ilusión. O ya te estás regresando al pasado. No, 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 no estamos ahí. Regresa al presente. Aquí está la puerta de infinitas posibilidades. Entonces, la meditación lo que hace es como entrena a la atención a meterle un freno de mano al patrón de pensamiento, al trenecito de pensamiento, porque todo pensamiento tiene un efecto en epigenético, o sea, o nos enferma o nos da salud. Y si nuestro pensamiento está también, digamos, secuestrado por la memoria del pasado y entonces eso no me limita tanto que no puedo ver un futuro más elevado, más lleno de amor, pues entonces ahí está claro, ¿no? Tengo que atender la parte del pasado porque si eso no me voy a liberar nunca. Entonces, la primera herramienta es meditación. Entrenamiento a la atención, a vivir en el momento presente, cada vez con menos juicio y más compasión. Siguiente técnica de reprogramación mental, la hipnosis. Pobre materia, tiene pésima fama la hipnosis. Y en verdad es de las mejores herramientas que yo he conocido. Yo cuando conocí la hipnosis, todo mundo, ¿no? Con sus mitos. ¿Cómo? Pero le vas a poner tu inconsciente en manos de quién sabe quién. Y si te meten un mensaje subliminal, le acabas haciendo algo que no quieres. Falso. Eso no se puede. Ahora, si te hago un inciso, yo no recomiendo hacer cualquier hipnosis No, ¿o no? que hay en YouTube. O sea, por favor, porque efectivamente ahí sí que no sabes lo que hay detrás de esa hipnosis, ¿no? Hay que hacerlo Hay que hacer con con profesionales profesionales y cualificados. más que nada que no sabes qué hay. Yo sí no creo que tu mente es capaz de aceptar algo que no le genera coherencia. Tu mente solo va a aceptar algo como verdadero que le va a generar coherencia. Más que nada de no tomes una de YouTube porque no sabes qué hay, ¿no? Tu libre albedrío siempre te va a proteger. No te va a servir. O sea, a lo mejor y no te sirve porque necesitas algo de acuerdo a tu contexto de historia, ¿ok? Entonces, hay muchos tipos de hipnosis, muchísimos. Desde la clínica hasta la ericksoniana, la hipnosis en la que yo estoy formada es la hipnosis más amorosa que yo conozco, porque hay mucho permiso en poder ir a descubrir esa información. Lo que sucede en las hipnosis es esto. Son Lo inconscientes, que sucede en la ¿verdad? hipnosis es que normalmente cuando estamos despiertos, en la parte consciente está muy prendida, ¿no? Estoy captando que hay, no sé, plantas, agua, personas, entonces estoy constantemente, la mente está como imputing, está como colocando etiquetas. La parte inconsciente también está trabajando, pero está muy prendida la parte consciente. Cuando nos vamos a dormir, se apaga la parte consciente y se despierta el inconsciente, entonces sueño, nada tiene sentido, no hay lógica, me brinco de cosas a cosas, inconsciente. Está toda la información disponible. Lo que sucede en la hipnosis es que con la práctica lo que se intenta hacer es que se nivelan la parte consciente con inconsciente. Este momentito entre consciente e inconsciente se llama trance, el trance hipnótico. El trance no es estar ahí poseído por una droga, o sea, eso no es el trance. El trance es este momento. Lo que sucede en este momento es muy especial, porque la parte consciente está lo suficientemente despierta para poder mirar qué hay en la parte inconsciente y decir, epa, eso ya no me parece verdadero, cámbialo, reinterprétalo, mete esta otra información, practica esta otra información. La hipnosis es solo un sinónimo para la reprogramación y para una introspección a nivel inconsciente. ¿Ok? Es maravilloso hacer hipnosis. Yo sané
una anorexia de 15 años con un mes de hipnosis, claro, con mucho trabajo de por medio, o sea, no solamente fue la hipnosis, pero sí es una capacidad muy, muy potente de poder ir a atender nuestra parte inconsciente. La tercera gran técnica de reprogramación mental son todas las herramientas de alta conciencia. Y aquí son infinitas, de verdad no acaban. Cualquier herramienta, espacio, libro, podcast, charla con amigos, curso, quote que te apareció por Instagram, que te hizo que te cayera un clic, que te hizo que te cayera un 20, como decimos en México, no sé cómo se dice en España, pero hizo que te cayera así un aha moment. Ah, ya vi algo diferente. En el 30 se dice Eureka. eureka, Eureka. exacto. Una... El momento eureka es, en ese momentito es porque tienes un montón de conexiones neuronales que se iluminan y pueden mirar cómo con esta nueva verdad se tendría otra posibilidad. Ese es el momento eureka. Ya vi como sí, ya vi la posibilidad. Hay muchas formas de hacer esto. Y es que además es muy curioso porque realmente cuando tú formulas preguntas te formulas a ti mismo preguntas, de alguna manera le estás dando la orden al cerebro y él se pone en modo research y no te la va a dar al momento, 100%, pero te la va a dar. A veces te la da al momento y a veces no, a veces como que tarda en caer esa respuesta, ¿no? La cena y dices... ¡Eureka! Exacto. Entonces, estos momentos, o sea, las herramientas de alta conciencia, por ejemplo, la reflexión continua es una. Todas las terapias lo que intentan es eso, lo que intentan es, vamos a hacernos preguntas sobre esto que pasó, que te dolió, para ver si le podemos dar otra perspectiva, otra forma de verlo. Vamos a ver si podemos cambiar los puntos de vista. Hay miles, o sea, que las formas de coaching, todo tipo de terapia, cualquier forma que te haga de hacer reflexión, que te lleve a estos momentitos de eureka, eso es alta conciencia. Mi favorita por excelencia se llama The Work de Byron Katie. No lo digo yo, lo dice Stanford y lo dicen miles de los mejores doctores de neurociencia del mundo, que es la herramienta que más impacto tiene en la corteza prefrontal, que es lo que te permite ser consciente, más que mindfulness, es lo que más puede impactar la corteza prefrontal. Es una locura. En una sesión le das la vuelta a cualquier situación de dolor, es muy fuerte. Luego la cuarta técnica. La cuarta técnica son todas las herramientas de gestión de estrés o de gestión corporal. Tenemos un montón de emociones reprimidas en el cuerpo y hay mucha memoria, hay mucha información que también se guarda en el cuerpo, no solo en la mente. De hecho, hay más información en el cuerpo que sube a la mente que al revés. Entonces, si nuestro cuerpo está en tensión, si nuestro cuerpo está en fight or flight, en esta pelea o huida, si nuestro cuerpo está en estrés crónico, en estrés me refiero a cualquier emoción que haya generado tanta tensión en el cuerpo que ya está crónicamente bloqueado, por así llamarlo, si el cuerpo está ahí, realmente no puede haber un aha moment. Porque la reflexión solo se puede dar si un cuerpo está en calma. Si un cuerpo está en estrés, lo que dice es, no, ¿cómo te vas a poner a reflexionar? ¿Que no ves que nos vamos a morir? O sea, ¿que no ves que estamos aquí en la guerra, en la pelea? Entonces, es bien importante también atender al cuerpo. Por ejemplo, ¿cuáles son herramientas que te ayudan a liberar la tensión del cuerpo? La respiración. Hay un tipo de respiración por cada tipo de emoción. El tapping es una gran herramienta para eso. El yoga, por supuesto. El yoga nidra es maravillosa. Todas las prácticas de embodiment, ¿no? De bajar la atención al cuerpo, despertar la interocepción, establecer una dialéctica con una memoria que se está activando en el cuerpo, los masajes, el baño caliente, el baño de hielos, todo eso lo que hace es que atiende toda la tensión corporal en el cuerpo y es súper importante. Y la quinta gran técnica para esto es, que ya está un poco más compleja, ¿ok? Son toda la tecnología moderna de neurociencia. Ya ahorita hay tecnología usable, o sea, que la compras por Amazon y te la pones tú, ¿no? Yo he usado varias, tengo varias de esas. Y ya va desde lo que compras así en Amazon, usable, digamos, de una forma personal, hasta lo más elevado, por ejemplo, holographic reparting, ¿no? Que son ya máquinas
más complejas, utilizadas solo por neurocientíficos que conectan tu cerebro a ciertos electrodos y lo inducen a ciertas frecuencias para a lo mejor empezar a cambiar los patrones de un trastorno de ansiedad generalizada, un trastorno de personalidad o bipolaridad o una depresión crónica muy clínica, ¿no? Entonces, son tratamientos más complejos. Lo que yo siempre digo es, si quieres embarcarte en un camino de reprogramación, porque ya encontraste tus creencias limitantes que siguen manifestando tu realidad a través de tu vibración, de las primeras 4, porque pues no vamos a ir a la quinta, ¿no? Con el neurocientífico a que me diga que manifieste otra casa, pues no. Pero de estas 4, meditación, hipnosis, alta conciencia y gestión emocional, encuentra tu combo ganador. Prueba, descúbrete, ve que te funciona a ti. No hay una regla, pero cuando tú descubres tu combo ganador, te vuelves sí imparable. Y no porque se construye una identidad de, ahora todo lo puedo, sino porque liberas tanto a la inteligencia divina que está aquí adentro, que es la única que es capaz de ejecutar milagros. Entonces la vida parece mágica, no es magia, es conciencia. La única magia es la conciencia. Bajo el principio de la Claro, cada quien tiene su individualidad. experiencia. Claro, claro, efectivamente. Vale, pues la verdad es que todavía no hemos hablado de espíritu ciencia. O sea, es obligado que nos expliques Sí, qué la es espíritu ciencia es, al menos como yo lo presento, ¿no? Es poder oscilar entre la espiritualidad y la ciencia, y entre más permiso me doy de experimentar al menos la espiritualidad, más me doy cuenta que no se necesita la ciencia, pero la ciencia siempre está, cuando la ciencia está al servicio de la espiritualidad, es como un poema, ¿no? Como que es tan perfecto para poder describir todo lo que pasa en la espiritualidad. Al final, creo que el mundo en el que vivimos, ¿no? Que hay tanta desconexión con lo espiritual, pues voltemos a ver cómo está el mundo. Todos como que pareciera que existe una sed de una paz, como que tenemos sed de una mejor calidad de vida, todos, tanto individuo como colectivo. Que eso es otra forma para decir tener sed de Dios, tener sed del universo, tener sed de una confianza infinita en la vida, tener sed de amar la vida. Todo eso es Dios, todas esas cosas son sinónimos de Dios. Entonces, la espirituciencia es mucho para esa mente escéptica, ¿no? Que dice como, no, esa cosa energética rara, mística es de fritos. Al final, sí creo que la espiritualidad es individual, es propia, es un diálogo muy íntimo con la vida, en el que abrazas la vida y la vida te abraza de regreso, en el que vas confiando más profundamente en tu proceso, entiendes como pues los padres que tocaron son por una razón, para que cumplen el propósito de tu evolución, porque en el proceso de evolución te vas reencontrando con la fuente, con el amor incondicional, que siempre va a incluir el propio, ¿no? Entonces, para mí la espíritu ciencia es eso, poder oscilar entre el espíritu y la ciencia del ser, la psicología del ser, para reencontrarte con tu propia espiritualidad, con tu propia relación con el espíritu. No tienes que seguir ningún dogma, ni nadie te puede decir cómo tú hablas con Dios. Es un diálogo interno muy íntimo, muy, muy íntimo. Esa es la espíritu ciencia. Claro, y es que además el mundo interno es tan amplio, tan profundo, tan complejo, que al final solamente lo podemos entender eh, con conceptos que nos son muy, muy familiares, como es el amor, ¿no? O como es la vuelta o la conexión con tu mundo interno. Es decir, es tan complejo verlo desde el punto de vista de la ciencia, también es por la propia educación que tenemos, ¿no? Pero, ¿cómo explicas tú esa sensación de amor desde el punto de vista científico? Es decir, cuando tú intentas conectar en una meditación con la energía del amor, sí. ¿Qué produce esa energía del Mira, amor? desde el punto de vista científico, que siempre el punto de vista científico va a estar muy limitado, porque está creado por la mente, ¿no? No te va a dar la amplitud y la infinidad que te va a presentar a lo mejor el espíritu. Dios es sinónimo de espíritu, es sinónimo de conciencia universal, es sinónimo de universo, de inteligencia divina, de amor incondicional,
de fuente, origen, creador, todopoderoso, madre, padre. Cada quien puede elegir su propio lenguaje, ¿ok? No, ya no vivimos en el mundo en el que, no, Dios es esto. Y al final, Dios no es un barbón que vive en el cielo, ¿no? Mandando castigos y bendiciones. Eso no es Dios. Dios es la conciencia infinita de amor universal, de donde todo nació y donde todo cabe. Es un refugio que le ofrece a todo tipo de vida. Entonces, cuando estamos hablando de la energía del amor a nivel científico, estamos hablando de oxitocina. La oxitocina es el neurotransmisor que permite la evolución interna, que es cuando recibes ese abrazo de mamá, ¿no? Casualmente, cuando llevamos cierto estrés y canalizamos el estrés, el problema no es el estrés, el problema es no tener las herramientas para el estrés. Cuando sucede el estrés y empieza un proceso de reflexión o un proceso de autoacompañamiento o de repercepción, repercibir lo que se veía como ese momento de estrés, también se libera oxitocina. ¿Ok? Entonces, cuando sentimos esa sensación de estar amando la vida, lo que se llama aquí adentro es oxitocina. Si me preguntas a mí, Mariana, ¿para ti qué es el amor o cómo ves el amor? Para mí es una acción, no es un sentimiento, es una acción que permite la evolución, que también podría ser eso Dios, ¿no? Dios nos permite toda esta experiencia humana con sus matices, con sus incomodidades, con sus dualidades, con sus luces y sombras, para evolucionar, para llevarnos otra vez de regreso al origen, a la fuente, al amor incondicional. Entonces, todo aquello que te permite evolucionar podría ser un sinónimo de amor. A veces nosotros andamos evolucionando pues, a base de pura crisis, ¿no? Y no por estar en crisis me tengo que quedar en la crisis, no por a lo mejor crecer, no sé, vivir un tipo de abuso significa que porque, entonces evolucioné, entonces significa que es amor. No. En ningún momento esto es para que tú permitas que ser pisoteado o ser abusado, por supuesto que no. Adentro de ti también hay un Dios, hay inteligencia divina que merece y es digno de una vida de paz y de respeto y de todo el amor. El amor incondicional incluye el amor propio, no lo puede excluir. Entonces, el amor es todo aquello que permite la evolución. Sí, además, si hablamos de oxitocina, no podemos no hablar de cortisol, que no conviven muy bien. Es decir, una sociedad tan estresada como la que vivimos, donde todo es para antes de ayer, estamos muy enfadados, crispados, las noticias no ayudan, la hormona del estrés, que es el cortisol, nos tiene las células pues intoxicadas, y dices, necesitamos oxitocina. Pero en ese momento en el que no se lleva, son dos hormonas que no se llevan nada bien y que no conviven bien, ¿cómo podemos hacer para bajar ese cortisol? Sabemos que la respiración profunda nos ayuda, sabemos que la meditación nos ayuda, pero tiene mucho que ver con ese diálogo interno, ¿no? Que volvemos un poco a lo de antes. ¿Cómo cambiamos ese diálogo interno para dejar espacio a que llegue esa sensación y esa energía de amor, ¿no? El cortisol no es el problema. El cortisol es parte de nuestra evolución, lo necesitamos para evolucionar el DNA. El cortisol no lo vamos a poder evitar tampoco. El problema es la falta de herramientas para gestionar el cortisol. El cortisol va a ser parte de la vida, es parte de la fisiología. El problema es que no hago nada para atender ese cortisol. Esa es una elección. El problema es que no elegimos atendernos. Entonces, si yo no atiendo lo que me estresa, me sigo aferrando, lo sigo eligiendo. Sigo sosteniendo la atención en que la vida es así porque yo me sigo estresando. Y de hecho, voy a soltar esta semillita por aquí porque la creencia raíz de todo sufrimiento es creer que existes. Entonces, si yo creo que yo existo de una manera, una identidad, bajo una cultura, bajo un nombre, bajo un género, si yo creo que existo bajo una memoria
y yo veo la vida como es y solo es así y no hay posibilidad de expandir eso, de evolucionar eso, no hay amor, entonces voy a generar sufrimiento. Y el sufrimiento genera cortisol. Entonces son herramientas para atender el cortisol, no el cortisol per se. ¿Qué herramientas puedo hacer? Las que acabamos de decir. Hipnosis, meditación, respiración, tapping, todo lo que tenga que te ayude a liberar cualquier tipo de emoción, maravilloso. Ahora, si nunca reescribes la memoria o la creencia que te hace percibir estrés, es cuestión de tiempo que ese factor estresor se te vuelva a presentar. A todos nos ha pasado que nos seguimos tropezando con la misma piedra. ¿Por qué? Porque no he cambiado mi percepción de la piedra. Sigo pensándolo igual. Entonces, cada vez que se presente la piedra, me vuelvo a tropezar. En el momento en que reescribes la percepción, cambia tu energía, cambia tu epigenética, ya no hay cortisol porque se aparece la piedra. Por eso el trabajo de creencia siempre va a ser lo más potente. Es la única forma de sostener el cortisol, la alta frecuencia, todo eso. Al final el diálogo interno es el resultado del trabajo interno que he hecho a nivel creencia. Y aquí al final vamos a lo que yo siempre llamo la mata del cordero, que es un término que yo digo mucho, que es complejo. Los libros de autoayuda no necesariamente te ayudan. Es decir, es un trabajo más... Alguien de humor que decía, solamente ayuda al que ha escrito el libro. Es broma, ¿eh? Se ayuda, pero también tienes que encontrar, ¿no? Pero no basta con leer libros de autoayuda. Tienes que atreverte a enfrentarte a las creencias, a los miedos, resignificar la información que tienes, verla desde un prisma diferente para que las emociones que te produzcan sean diferentes. Es decir, es todo un proceso y es una creencia, otra creencia, otra creencia. En Galicia... tenemos una palabra que es amodiño, que significa poquito a poco. Por eso lo importante es el proceso. Fíjate que hay un comentario aquí que dice, la ciencia no ha comprobado que existe Dios. Y me gustaría mencionar un estudio del doctor Greg Braden, que él lleva su carrera entera estudiando las culturas ancestrales, todas las visiones o la cosmovisión más ancestral, ¿no? Desde Egipto hasta Mesopotamia, Latinoamérica. Su investigación es una locura, pero la última investigación que presentó, él también es genetista, entonces se mete mucho a toda la configuración del DNA humano que tenemos. Y él cuenta, ¿no? En una de sus talleres que tuve el privilegio de ir a verlo, cuenta que estaba tan obsesionado con que, a ver, si sí somos espíritus, si sí somos Dios, si hay un Dios que vive aquí adentro, ¿no habrá algún rastro? O sea, ¿no habrá algo que diga aquí que sí venimos de Dios? O sea, porque la ciencia sí ha comprobado que no venimos del chango, eso es falso. O sea, que de alguna forma pues, fuimos como puestos aquí. Entonces, ¿no habrá algo que diga? Y en los miles de estudios, él dice que se tardó 20 años en lograr esto. Se dio cuenta que la adenina, la citosina, la guantitamina, ¿no? De los 4 factores que componen el DNA, la letra que representa si agarramos esas letras y los 4 idiomas más ancestrales que existen, su taller está disponible, por favor véanlo, probablemente yo estoy acortando mucho la información. En esos lenguajes existen equivalencias con número y con algún tipo de letra significado. Entonces, lo que él sacó es la repetición numérica del DNA y esos números los llevó a la equivalencia de conceptos que existía en los 4 principales idiomas de donde vienen todos los idiomas hoy en día. Y básicamente escrito en nuestro DNA, la equivalencia que existe es Dios eterno adentro del cuerpo. O sea, la ciencia hoy, a través de el estudio de la numerología del DNA, que no es lo mismo que la numerología de Pitágoras, con las equivalencias de los idiomas más ancestrales, existe este punto en común que hay un Dios eterno adentro del cuerpo. Entonces, cada quien puede tomar esa... ¡Wow! 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 Pues aquí lo vamos a dejar, Mariana, ¿no? Ya con este final que nos has dado, apoteósico. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta concreta, pues a ver.
porque sé que hay algunas por ahí y honestamente se me ha olvidado. Vale, pues nada, ahora mismo, ahora se ponen tímidos, Mariana. El científico se llama Dr. Greg, con doble G, Greg, G-R-E-G-G, Braden, B-R-A-D-E-N. Este taller lo encuentran en Gaia y se llama algo, la tecnología de la resiliencia, algo así. ¿Ok? Sí. Ahí lo van a encontrar. Se meten a gaia.com y ponen Greg Braden, les va a salir. Una locura. Sí, sí, interesantísimo. Yo lo voy a buscar y lo voy a ver. Pues muchísimas gracias. Ha sido una charla súper interesante. Se nos queda un montón de información. Pero bueno, ellos te pueden seguir y ahí tienen, bueno, estás compartiendo contenido todos los días y tienen tu plataforma. Así que pues nada, solamente me queda agradecerte infinito que estés aquí, que hayas compartido con todos nosotros tu saber, tu, tu saber y tu sentir, que cierras los ojos cuando te baja la información, que te crees que no me doy cuenta, pero sí. y es maravilloso. Así que nada, te mando un beso enorme. Gracias, Y Inma espero que nos Dorada, por el veamos muy permiso pronto. también para platicar contigo y con tu comunidad y con ilusión de vernos muy pronto. Te mando otro beso y muchísimas gracias a todos por su atención. Muchas Bye. gracias a todos. Chao.